Hola, mi nombre es Noelia Esperanza, yo soy docente del Departamento de Farmacología y Terapéutica y vamos a, en esta presentación, recorrer un poco algunos conceptos con respecto a la monitorización de la respuesta terapéutica. Los objetivos de esta clase es conocer qué significa respuesta terapéutica, conocer los componentes de la monitorización de la respuesta terapéutica y hablar específicamente de la monitorización plasmática con algunos ejemplos. Vamos a empezar por un lugar previo a la monitorización, que es entender en los pasos de la prescripción razonada qué lugar ocupa la monitorización de la respuesta terapéutica. Esa foto corresponde a la Guía de la Buena Prescripción, que es un libro que nosotros recomendamos fervientemente para que todos los estudiantes de la carrera de doctora en medicina tengan, conozcan, lean, repasen, para poder entender una sistemática para hacer una prescripción racional de medicamentos. Y esta sistemática tiene 7 pasos, que uno de ellos, el sexto, es la evaluación de los resultados, es decir, la monitorización. Lo que tenemos que hacer, pero la monitorización es un paso que viene después de otro montón de instancias que tienen que darse para poder llegar a esto. En el paso 4 está detallado lo que es la prescripción, ¿no? Es decir, la prescripción, que es el momento como muy simbólico de escribir la receta o escribir la indicación en una historia clínica, tiene un antes y un después. Ese antes es tener muy claro el diagnóstico y los problemas de salud que tiene el paciente, tener un objetivo terapéutico establecido, saber qué medicamentos voy a prescribir en base a criterios de eficacia y seguridad, para luego sí escribir la prescripción. Pero después de escrita, tenemos que también, hay pasos posteriores muy importantes que garantizan un uso adecuado, y son el dar adecuada información e instrucciones a los pacientes o a enfermería si el paciente está internado, para que se administren esos medicamentos, y hacer una evaluación de los resultados clínicos, de modo de poder tomar una conducta, ¿no? Que podrá ser detener el tratamiento, cambiarlo o mantenerlo. Entonces, ¿qué es respuesta terapéutica? La respuesta terapéutica básicamente es todos los efectos farmacológicos que van a aparecer a partir de que yo prescribo un medicamento a una persona. Ese medicamento ingresa al organismo, determina una concentración en el sitio de acción. Esas moléculas de ese medicamento, de ese principio activo, generalmente es uno solo, interacciona con el organismo, generalmente con algún sistema receptorial, va a determinar un efecto o varios efectos, y entre esos efectos estarán aquellos efectos que son los que yo estoy buscando, por los que di el medicamento, que son los efectos terapéuticos, y probablemente también puedan aparecer otros que son efectos adversos, si estoy dentro del rango terapéutico, si estoy en las concentraciones que están establecidas previamente que ese medicamento necesita alcanzar en el sitio de acción para ver los beneficios. Y si estoy por fuera de eso, porque estoy por fuera del rango terapéutico, podré estar viendo efectos tóxicos o efectos subterapéuticos, en caso que esté del otro lado del rango, en el límite inferior. En esta gráfica, en esta diapositiva, que me parecía interesante para que ustedes, y ahí está la cita, es una bibliografía muy sencilla, pero que muestra este correlato entre dos aspectos muy importantes que hay que conocer de farmacología básica, que son todos los principios que hacen a la farmacocinética de los medicamentos, y todos los principios que determinan la farmacodinamia de los medicamentos, ¿no? La farmacocinética es todos los procesos que aseguran o que determinan cómo llega el fármaco al sitio de acción, o los fármacos, y la farmacodinamia es, una vez en el sitio de acción, todos los mecanismos y efectos que se generan a partir de esa interacción entre el fármaco y el organismo. Muy bien. De esa interacción
surgen curvas con las que graficamos todos estos procesos. A la derecha en la pantalla, a la izquierda, perdón, en la pantalla lo que ustedes están viendo es una curva farmacocinética, ¿no? Es decir, la concentración de la dosis que llega al sitio de acción, en este caso es una por vía de administración oral. Yo sé que doy determinada dosis, eso va a pasar por algunos procesos farmacocinéticos que van a determinar la concentración que finalmente llega al sitio de acción, después que se absorba, se distribuya, tenga o no metabolismo de primer paso y antes de que se elimine. Y eso va a determinar un efecto, ¿no? Esa es la curva central que es una curva dosis-respuesta, en la que yo veo que en función de la dosis va a ir, eso es un logaritmo de dosis, podría ser sin el logaritmo, pero representada así, a mayor dosis, mayor efecto, hasta alcanzar un efecto máximo. Y lo que nos interesaba de ahí es que vieran una crucecita que está en el medio que dice variabilidad, que es la posibilidad de que ese efecto que aparecerá a determinada dosis, no necesariamente va a aparecer siempre en el mismo punto, que tiene una variabilidad en más, en menos, para arriba, para abajo, a la derecha y a la izquierda, para arriba y para abajo, que puede hacer que un mismo efecto que estoy buscando aparezca a dosis que no sean siempre las mismas, ni que ese efecto sea de la misma intensidad. Ahora vamos a ver un poco por qué. Y la otra curva que se agrega a la derecha de la pantalla es que esta curva dosis-respuesta, que nosotros la pensamos muy lineal, hay que entenderla como que cada fármaco que interacciona con el organismo no genera un solo efecto, va a generar, si todo sale bien, el efecto que nosotros buscamos, pero además puede generar otros efectos. Es decir, que hay múltiples dosis, múltiples curvas, dosis, efecto, que están sucediendo al mismo tiempo en el organismo, algunas vinculadas a los efectos que esperamos ver, otras que son los efectos adversos que ojalá no ocurran, pero pueden aparecer porque aparecen dentro de las dosis terapéuticas, y todos tienen que ser de algún modo vigilados, monitorizados. ¿Está? Y esta gráfica, que también nos parecía interesante mostrarle, muestra algo que nos hace ir de lo que son los efectos farmacológicos, como los conocemos estudiándolo del libro, que se pueden desprender de estudiar los mecanismos de acción y conocer lo que está escrito sobre el perfil de seguridad del grupo terapéutico que ustedes quieran imaginar, pero cómo esos efectos teóricos los tenemos que analizar para ver cómo se van a mostrar, cómo se van a representar en la práctica clínica, ¿no? Y se los unimos a lo que son las fases de desarrollo de los medicamentos, porque esas curvas que yo les mostraba en la diapositiva anterior, sin duda lo que representan es esa interacción más pura, ¿no? De la molécula con un sistema receptorial, de la molécula en un compartimento, en un modelo farmacocinético simple, y todo lo que se puede ir complejizando cuando yo tengo que usar medicamentos evaluar medicamentos en el ser humano como sistema, y en el ser humano como sistema, y muchas veces como un ser humano que es paciente, que está enfermo, para corroborar todos esos efectos farmacológicos teóricos, cómo se evidencian en la práctica clínica, ¿no? Y de hecho toda la investigación básica tiene que darse para que un medicamento se pueda comercializar, ¿no? Aprobar para su uso. Es decir, pasamos de una investigación muy básica de todos esos efectos, estas curvas que estamos viendo, a entender cómo todo ese perfil farmacológico se traduce en los estudios clínicos en pacientes, que es donde se evalúa eficacia y seguridad en la fase 3 de desarrollo de los medicamentos, y hablamos de la eficacia clínica que van a tener los medicamentos. Y una vez que terminan esa fase, y si tienen suerte son aprobados por las agencias reguladoras, se pasa a conocer ese perfil que tiene ese medicamento, cómo se comporta cuando se utilizan en poblaciones, no en el marco de un ensayo clínico controlado, sino en condiciones de uso real. Y ahí hablamos de la efectividad que tienen los medicamentos.
¿tá? Cuando nosotros monitorizamos la respuesta terapéutica, monitorizamos la respuesta terapéutica de esos efectos farmacológicos, pero en un paciente que tiene una determinada enfermedad y que lo está usando en condiciones reales de uso, fuera de los momentos de investigación antes de que se comercialice. ¿Tá? Entonces, la respuesta terapéutica son todos esos efectos farmacológicos, ¿no?, que hacen a la eficacia y seguridad de un medicamento, que yo ya lo conozco de antemano, porque está estudiada esa eficacia y esa seguridad en toda la investigación que haya disponible antes de que se comercialicen, y que después tengo que ir a corroborar cómo se manifiesta esa respuesta terapéutica, si se cumple o no con todo esos atributos teóricos de experimentación clínica controlada en el paciente real. Y esa respuesta terapéutica, en realidad, que yo tengo que monitorizar, cuando la voy a monitorizar tengo que saber que puede ser variable. ¿Tá? Esa crucecita que mostrábamos en la curva dosis-respuesta, que ya se sabe desde las etapas más básicas de la investigación que pueden suceder, van a ser diferencias interindividuales, que Goodman lo dice, hay diferencias que están presentes y son entre las personas en el transporte del fármaco hasta su sitio de acción, y que va a repercutir en la eficacia terapéutica y en los efectos adversos, tal cual, porque no todas las personas, por más que los sistemas sean similares, van a tener exactamente el mismo tipo de respuesta. Y yo agregué además la posibilidad de que esas diferencias ni siquiera sean entre dos personas diferentes, sino también una misma persona en diferentes momentos de su vida, por edad, por patologías, por peso, por forma en que funcionen sus receptores en determinado momento de su vida, por condiciones ambientales también, por supuesto, fuera de lo que es condición genética de cada individuo. Bueno, todo eso va a determinar la posibilidad de que estas respuestas sean variables, ¿no? La variabilidad intraindividual e interindividual de los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos, que hacen todavía más importante que se monitorice esta respuesta, porque puede variar bastante, ¿no? Depende. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y les dejamos este boletín, que es un boletín del Departamento de Farmacología, donde se da... hay mucha variedad de ejemplos de cómo esta variabilidad en la respuesta terapéutica se puede ver en las personas, en los individuos y en los pacientes. Entonces, la variabilidad hay que entenderla como en todo el proceso, en toda la cadena, que significa desde que yo prescribo la dosis, aquel paso 4 que vimos en los pasos de la prescripción, hasta que en un paciente veo o no los efectos terapéuticos que estoy buscando, ¿no? Entonces, desde que yo tengo la dosis prescrita hasta que veo el efecto, que es lo que muestra esa imagen, que no es del todo clara, pero bueno, creo que se lee bastante bien. Tenemos que si la dosis que yo indiqué no se cumple, va a haber ya un problema en ver los efectos y la respuesta terapéutica que yo imaginé o por la cual crañé usar ese tratamiento. También puede pasar de que haya errores a la hora de la administración de ese medicamento, ¿no? Que no se entiendan las órdenes y que se tome inadecuadamente, al momento de la dispensación o de la administración por el personal que se encarga de eso, también ocurran errores ahí, y eso determine ya por una cosa muy grosera de que no se alcancen las concentraciones que yo necesito. Después de la dosis que yo prescribí a la que administro, y de lo que toma el paciente, o se inyecta, depende de la vía que esté usando, a la concentración sérica que yo alcance, importa mucho cómo esté funcionando todos los procesos de liberación, administración, distribución, metabolización y eliminación, que implica y excreción, perdón. La eliminación es metabolización y excreción, cuando están separadas es metabolización y excreción. Depende
en qué situación se encuentre ese paciente del punto de vista fisiológico, ¿no? Con lo que venga determinado genéticamente. Para los ejemplos más conocidos son los de los metabolizadores, ¿no? Las formas que tenemos de ser metabolizadores lentos, rápidos, a nivel hepático, en nuestros sistemas microsomales sobre todo. O procesos patológicos, ¿no? Tener una enfermedad que condicione cómo funcionan nuestros riñones, el hígado, la grasa corporal, la distribución de agua que tengamos. Bien. Eso va a determinar entonces qué concentración voy a tener a nivel plasmático, que es como el equivalente a cuánto habría en el sitio de acción, sea o no el sitio de acción la sangre, ¿no? Pero de ahí se extrapola, digamos, es como la biofase en la que pensamos cómo se va a dar la interacción entre el fármaco y los sistemas receptoriales. Bueno, entonces, y justamente es lo que viene ahí, ¿no? Cómo se da ese transporte desde la sangre hasta el tejido blanco, y una vez en el sitio de acción, cómo están funcionalmente esos sistemas receptoriales donde van a ir a actuar los medicamentos, si hay o no polimorfismo genético en la expresión de estos receptores u otras patologías u otros tratamientos concomitantes que puedan interferir en finalmente el efecto farmacológico, la respuesta farmacológica y la intensidad, la calidad y la cantidad de ese efecto. Entonces, hay factores cinéticos, ¿no? Y dinámicos que van a interferir de lo que yo prescribo, ¿no? A lo que yo finalmente observo de la respuesta ideal. Entre ese ideal y lo verdadero, lo que tengo que hacer es poder medirlo, ¿no? Para eso es que se hace la monitorización de la respuesta terapéutica, para poder tener una individualización, es decir, lograr el tratamiento más adecuado para ese paciente. Porque las dosis se calculan en base a estudios poblacionales, lo que le hace bien a la mayoría de la gente, ¿no? Los rangos terapéuticos, lo mismo, se establecen desde el punto de vista poblacional, y por tanto, si yo sé que mi rango terapéutico va a tener un promedio de mínima dosis, que va a ser el que le hace, el que es útil para por lo menos el 50% de la población, y una dosis máxima que va a ser tóxica en no más del 10% de la población. En función de ese rango voy a determinar cuáles van a ser las dosis que preciso prescribir, y así se va a establecer entonces las pautas posológicas que vamos a ver escritas en todos lados. El tema es que de eso poblacional a un paciente individual puede haber todo esto que estamos diciendo que determine que tenga que ajustar específicamente para mi paciente en un momento dado de ese paciente, o por diferencias que pueda tener con otros pacientes, ¿no? Variabilidad intraindividual e interindividual. Entonces, como decíamos, la monitorización de los efectos tiene que ser de todos los efectos, de los efectos terapéuticos, adversos y tóxicos. Y también tengo que monitorizar el cumplimiento, que es como el paso 1, porque si no sobre todo en los tratamientos crónicos, donde muchas veces el gran problema es la posibilidad que los pacientes cumplan de los tratamientos en forma sostenida y como se le indica, o que no haya intermitencias o intercurrencias que alteren en algunos momentos de ese uso crónico el uso. La monitorización tiene que ser clínica, es decir, de todos aquellos aspectos que se desprenden de la anamnesis y del examen físico, que eso vale para todos los medicamentos y para todos los efectos de los fármacos. A veces es necesario que sea también paraclínica, y algunas veces dentro de los estudios paraclínicos que tengo que hacer, voy a precisar hacer dosificación de las concentraciones plasmáticas que tienen esos fármacos para predecir cómo será la respuesta y hacer los ajustes que necesito. Los ejemplos de fármacos que precisan monitorización paraclínica, incluida dosificaciones plasmáticas, son parecidos.
Y ahora vamos a ver qué características cumplen estos grupos terapéuticos para que sea necesario tener esta monitorización extra. ¿Tá? Los antiepilépticos son un grupo que cumple con casi todos los requisitos de un fármaco para ser monitorizado desde el punto de vista paraclínico, algunos antibióticos, algunos inmunomoduladores y fármacos cardiovasculares viejos conocidos como la digoxina. Generalmente están vinculados a la necesidad de monitorización a dos cosas. O a que tienen un rango terapéutico muy estrecho que hace necesario que yo sepa bien en qué concentración me encuentro para no pasarme a efectos tóxicos o subterapéuticos, y a que sea muy difícil predecir el beneficio, porque clínicamente el beneficio es no ver nada, es que el paciente se mantenga estable y sin síntomas. ¿Tá? El tema de la dosificación plasmática cuando es necesaria, yo hablo de plasmática, pero existen otras formas de hacer dosificación de los fármacos de extrapolar la concentración en el sitio de acción que no sea a través de la dosificación plasmática, que puede ser también en la saliva, en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que son excepcionales, no son los más, las que tienen referencia para todos los fármacos, y que dependen mucho del desarrollo que pueda tener el laboratorio donde se hagan esas mediciones en el lugar donde yo trabaje. Por eso hablamos siempre, para empezar, de la dosificación en sangre a nivel plasmático. Si es necesario, yo tengo que saber, antes de empezar a monitorizar del punto de vista de las concentraciones plasmáticas, tengo que saber para qué, por qué lo voy a pedir, qué voy a dosificar, cuándo lo voy a dosificar, cómo, y cómo tengo que interpretar los resultados. Todo eso tiene que estar así como yo tengo que tener claro, antes de hacer la receta, qué problema de salud tiene el paciente, qué objetivo persigo con la prescripción, tengo que saber cuando voy a monitorizar para qué lo hago y qué espero encontrar con ese resultado. Entonces, decíamos esto hoy, ¿no? La monitorización farmacocinética, es decir, de la concentración del fármaco, de lo que finalmente llegó al sitio de acción o a lo que extrapolamos al sitio de acción, es para individualizar la dosis, porque de lo poblacional, de lo de referencia a lo individual, puede haber muchas intercurrencias o factores que influyan en eso, ¿no? Goodman habla de conocer la concentración efectiva individual, de esa eficacia clínica que yo estudio en un ensayo clínico controlado, conocer la concentración efectiva individual en aquellos fármacos en que sea útil medirlo en plasma. Algunos no necesito hacer mediciones plasmáticas y me alcanza solo con la monitorización clínica. ¿Qué fármacos son los que voy a monitorizar sus niveles plasmáticos o séricos? Bueno, tienen que cumplir algunos requisitos, y el ejemplo de los antiepilépticos nos sirve un montón. Tienen que tener una adecuada correlación concentración-efecto. Si yo tengo que saber que esa concentración se conoce teóricamente a qué efecto o efectos se va a vincular. Y tiene que tener un rango terapéutico establecido en plasma o en saliva o en donde lo esté midiendo para poder después interpretar esos resultados. De nada sirve pedir por pedir, ¿entienden? Entonces, los fármacos que tengo que son pasibles de monitorización son aquellos que tenga dificultad para medir o monitorizar los efectos, por ejemplo, con los antiepilépticos o los inmunosupresores a veces. Yo quiero no ver ni infección, no ver convulsión, por tanto, tengo que saber si me mantengo siempre en rango terapéutico a lo largo, todo lo que dure el tratamiento, que a veces dura mucho tiempo, y voy haciendo esa monitorización con valores plasmáticos, que podría hacerlo en función del paciente, con determinados intervalos de frecuencia. Fármacos que tengan estrecho rango terapéutico, que es la misma figura, donde haya una razón entre la dosis, la concentración tóxica y la terapéutica estrecha, ¿no? Menor a 2, y que por tanto mi chance de caer
o por fuera de los efectos terapéuticos o por encima y estar en efectos tóxicos, sea alta y por cualquiera de las dos cosas dificulte la seguridad o la eficacia, la efectividad de los tratamientos en mi paciente. Fármacos que tengan cinética de eliminación saturable, esto también es muy importante, algunos antiepilépticos de los más viejos cumplen con esto, de que tienen metabolismo saturable, a nivel hepático, como la difenilantoína, y esto hace que no haya una proporcionalidad entre lo que yo administro y lo que yo elimino. Por tanto, el riesgo de acumulación plasmática existe y aumenta el riesgo de intoxicación, ¿tá? Por la saturación de los sistemas enzimáticos de metabolización. También es importante en fármacos donde los efectos tóxicos pueden ser parecidos a los de la enfermedad. Si yo estoy intoxicado con un antiepiléptico y tengo muchos síntomas, puedo llegar a tener convulsiones y puedo confundirme con que en vez de estar intoxicado estoy en un rango subterapéutico. En situaciones donde haya gran variación interindividual, hay grupos terapéuticos donde la variación es muy grande, porque por problemas cinéticos o dinámicos, por ejemplo las benzodiazepinas, ¿no? que les pasa, cumplen con esto bastante bien de lo difícil que es predecir la respuesta terapéutica, o porque haya muchas interacciones farmacocinéticas, que los antiepilépticos también cumplen bastante bien en ese sentido, porque tienen capacidad ellos de ser inductores o inhibidores del sistema microsomal hepático, y si hay concomitancia con otros fármacos pueden alterar o sus concentraciones plasmáticas o la de los fármacos que se estén administrando concomitantemente. La monitorización plasmática, a diferencia de la monitorización de la respuesta terapéutica clínica, no es sistemática. Tenemos que individualizar en qué situaciones yo necesito hacer dosificación, ¿tá? Por ejemplo, si yo sospecho que hay una intoxicación, que hay un paciente que está intoxicado, tengo que dosificar en ese momento, si me queda duda o lo necesito, para completar mi diagnóstico y hacer el tratamiento que corresponde. Si yo tengo una enfermedad no controlada, por ejemplo, una epilepsia que tiene muchas recidivas, que sospecho que no hay buen cumplimiento, tengo también la posibilidad de utilizar la monitorización plasmática para corroborar y ajustar esa situación. Y después, todas aquellas situaciones en las que para alcanzar la dosis, en esa concentración efectiva individual, una dosis efectiva individual, y que necesite tener, ¿no? Para no estar tan a ciegas, conocer qué concentración hay en el sitio de acción. Cuando empiezo un tratamiento, por ejemplo, con antiepilépticos, cuando voy a cambiar de marca comercial de un antiepiléptico, también puede ser necesario. Cuando hay modificaciones farmacocinéticas del individuo, ¿no? que hagan que hayan modificaciones farmacocinéticas de los fármacos que estoy utilizando, porque el individuo cambió mucho de peso y eso alteró su volumen de distribución, ¿no? Cómo se van a distribuir los fármacos en función de las características físico-químicas que tengan también los fármacos, porque la persona está embarazada, porque es un paciente que está críticamente enfermo y tiene alteradas sus funciones vitales, porque tenga otras enfermedades que no sean críticas, que aunque no estén en el CTI, que puedan haber alterado su función renal o hepática, porque esté en un tratamiento, tenga polifarmacia, esté en un tratamiento con múltiples fármacos y aumente mucho el riesgo de interacciones. Siempre, en esas situaciones es posible que yo necesite agregar a mi monitorización clínica una monitorización paraclínica y de dosificación plasmática. Para dosificar en estas situaciones, cuando no estoy sospechando toxicidad, tengo que esperar que se cumpla, que el fármaco esté a concentraciones estables dentro del organismo, para que la predicción de esa concentración, que es la que quiero evaluar si es adecuado o no y está dentro del rango, ya está en un momento donde las fluctuaciones no van a ser muy importantes. ¿Cuándo podemos asegurar eso? Cuando han pasado por lo menos 4 o 5 vidas medias de eliminación de ese fármaco. Esto es muy importante y hay toda una sistemática a la hora de saber
cuándo y cómo hacer la extracción de sangre para obtener los resultados, que es muy importante y que también va a determinar la validez de ese valor que finalmente voy a hallar. Y por último, como decíamos, es muy importante lo que hace a la interpretación de los resultados, ¿verdad? Yo puedo interpretar, es decir, si yo identifiqué que mi paciente está utilizando un fármaco que necesita monitorización no solamente clínica, sino también paraclínica, dentro de la paraclínica de dosificación de sus concentraciones séricas, tengo que tener claro un montón de cosas para poder interpretar ese resultado que voy a hallar, ¿no? Cómo se administró ese medicamento, qué vía se usó, si ya pasó el tiempo suficiente para estar en concentración de equilibrio estable, en qué momento en vinculación con la toma del medicamento se hizo la extracción de la muestra, la velocidad que tuvo esa infusión, bueno, características que hacen a la administración en general. Después, la toma de la muestra también, ¿no? Si se usó una vía que ya estaba en uso para administración de fármacos, el tubo que se utilizó, si corresponde con lo que el laboratorio nos pide que utilicemos para la toma de la muestra. Y después, bueno, todo lo que hace a el método analítico que use el laboratorio, y finalmente, si todo eso se cumplió, analizar ese resultado en función del paciente que yo estoy valorando, ¿no? Recordar si tiene alteraciones que puedan alterar la farmacocinética del fármaco que estoy midiendo, si tengo si está cursando alguna enfermedad que también pueda, del punto de vista farmacocinético, alterar esas concentraciones, como para poder entender por qué puede no cumplirse con que ese valor que yo veo prediga la respuesta terapéutica que debería tener el paciente. Por tanto, y para terminar, la monitorización de la respuesta terapéutica debe ser parte del proceso de prescripción, y tengo que saber cuando escribo la receta o escribo la indicación, que ya tengo que pensar cómo voy a hacer la monitorización de toda la respuesta terapéutica, de lo que quiero ver, de lo que no quiero ver, pero puede aparecer en el rango terapéutico, o incluso de efectos que pueden ser tóxicos, y sobre todo si son tratamientos a largo plazo, el cumplimiento, es decir, cómo adhiere el paciente a ese tratamiento, que es el primer paso para que haya una adecuada respuesta, ¿no? que lo reciba. Y que la monitorización va a ser clínica en todas las situaciones, para todos los fármacos, en todas las circunstancias, que dependerá el intervalo para hacer esas evaluaciones del grupo terapéutico que esté usando y del paciente, y que a veces tiene que ser paraclínica, porque hay fármacos y grupos terapéuticos en realidad que así lo precisan. Y la paraclínica tiene monitorización paraclínica porque preciso pedirle un hemograma, un funcional hepático, tengo que pedirle amonemia a un paciente que esté usando en determinadas circunstancias un antiepiléptico, un inmunosupresor, ¿no? Porque sé que tiene efectos adversos que pueden ir por ese lado. Y después está toda la monitorización paraclínica, paraclínica de concentraciones séricas, que pueden requerir fármacos que cumplan con las características que dijimos, porque nos ayudan a predecir el beneficio terapéutico, por ejemplo, como en el caso de los antiepilépticos, o también por un tema de seguridad, como puede ser la monitorización de algunos antibióticos. Bueno, espero que este breve pantallazo les sea de utilidad, y pueden ampliar toda esta información en las citas que quedan en esta presentación y en los libros de texto que dejamos como bibliografía. Muchas gracias.